Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, SC OCRA, presenta Duralex, Setlex, conducido por el licenciado Carlos de la Rosa Segura. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos televidentes? Buenas noches, bienvenidos a su programa Duralex Setlex. Pues bueno, como siempre, agradeciendo el favorecimiento y su atención, pero principalmente a OCRA, que nos permite cada viernes llegar hasta sus hogares. Y hoy, bueno, pues con espíritu, digamos, navideño, por no decir de otra manera, queremos compartir con ustedes algunas experiencias que hemos venido viviendo en relación a la actuación de nuestro Poder Judicial. Hoy nos acompaña en el estudio el licenciado José Luis Rodríguez Salgado, mi compadre, compañero de Fórmula No Política en el programa. Política, ¿por qué no? Para comentar en relación a esta, ¿cómo la podemos denominar? No infame, pero bueno, incongruente reforma constitucional que pretenden dar en esta 53 legislatura, algo que ya fue controvertido, algo que ya fue resuelto, algo que fue atacado por el mismo Poder Judicial en el 2008, que fue pues actos y hechos que pretendían consumar a través de aquella presidencia ignominiosa de Ricardo Rosas Pérez, donde fueron eliminados una serie de factores, José Luis, y que hoy en esta iniciativa pretenden retomarse algunos de ellos, rebasar más allá de aquello que en su momento ya la Corte analizó, juzgó y resolvió, y que quisiéramos compartir con el público. Hay muchos aspectos dentro de esta iniciativa, hay muchos otros que se resolvieron en el 2008, en esa controversia 88-2008, que me gustaría que compartiéramos con el público qué opinión te merece la actuación hoy de este legislativo y qué opinión obviamente te merece esta iniciativa. Por supuesto, Carlos, muchas gracias por la invitación y al público televidente. Antes de entrar al tema, quisiera hacerles una serie de antecedentes. Hasta antes del 94, los magistrados duraban en el cargo el mismo periodo que el titular del Poder Ejecutivo. Esto es, son 6 años, entraban el 18 de mayo del año del cambio de gobernador y concluían precisamente en el mismo día que el Ejecutivo. Y eran nombrados por el Ejecutivo. Eran designados por el Ejecutivo. Después vino una reforma que generaba una corresponsabilidad entre poderes que hizo que los magistrados duraran en el cargo de manera indefinida, siempre y cuando no incurrieran en responsabilidad. Después, otra reforma permite que los magistrados duren en el cargo 6 años, con posibilidad de que a través de un proceso de evaluación, si son aprobados, fueran ratificados por un plazo de 8 años más. De tal manera que un magistrado pudiera alcanzar hasta 14 años máximo. En este último proceso de la Corte. Sí. En este último proceso de reforma es a lo que tú te referías, la controversia constitucional que interpone el Poder Judicial para que no se limite temporalmente el desempeño de este cargo, porque decían que atentaba contra la independencia y autonomía de los jueces. Y al decir jueces me refiero integralmente a magistrados y jueces. Nada más. Así que quedó resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una controversia constitucional, señalando que sí era legal esa reforma y por lo tanto los magistrados no podían durar en el cargo más de 14 años con ese proceso de evaluación. No eran susceptibles a una pensión o jubilación vitalicia, sino un haber por retiro. Sí, como sucede con los ministros de la Corte, así es. Y esta reforma que aprobó recientemente el Congreso del Estado hace pues nula de alguna manera toda esa serie de análisis que se llevaron a cabo en la controversia constitucional 88 del 2008, porque de un plumazo dicen que los magistrados que actualmente están en el cargo van a prorrogar la duración hasta 20 años. Esto es, les regalan a los que todavía no han sido evaluados 14 años más. 6 primero. Los 14 que cubren, 6 más para llegar a 20. Porque son 6
tienen que entrar a la evaluación. Sí, claro, perdón. Si no están evaluados, ya les regalaron 8 años más a 14 y 6 años más para llegar a 20 años. Entonces, esto a nosotros nos parece que atenta contra la carrera judicial, contra el derecho legítimo de secretarios de acuerdos, de jueces, de litigantes que se han preparado para en algún momento concursar en estos exámenes que debe llevar a cabo el Congreso del Estado para elegir a los magistrados. Y frustra a quienes, habiéndose preparado, teniendo un buen desempeño, ya no van a tener la oportunidad de acceder a un cargo de esta naturaleza durante muchos años. Sí, perdón, por lo cual, como dices tú, 14 por lo menos los que van a ser ratificados y 8 más a los que les faltaría de los 14 a los 6 más de los 14 a los 20. Pero otro de los puntos que a mí me llama mucho la atención es que, pues como economistas, como que no lo hacen en el Congreso del Estado, mucho menos el iniciador, porque establece como uno de los parámetros o uno de los puntos importantes de esta supuesta iniciativa de reforma, que es retroactiva la reforma, no precisamente reforma, el hecho de que habrá de generarse una economía al Poder Judicial. Dice el iniciador que con esta reforma lo que se pretende es crear un pool económico para el Poder Judicial que no se cause en detrimento en el momento de aplicar esta movilidad de los magistrados, porque finalmente tendrán 6 años, según él, para ahorrar. Y yo me pregunto, ¿no van a cobrar los 6 años? ¿No van a cobrar su haber por retiro después de los 20 años, cuando se vayan? Entonces yo no entiendo cuál es el ahorro, porque estamos hablando de una erogación de cerca de 10 millones de pesos a partir de los 14 hasta los 20. Por magistrado. Sí, claro, sí, por magistrado, sí, no, son 20 millones de pesos, digo 10 millones de pesos por magistrado. Sí. Entonces estamos hablando de un ahorro de qué o cómo, por qué no entiendo, porque finalmente si hubieran permanecido en el cargo aquellos que fueran evaluados y ratificados por los 8 restantes, cubriendo 14, o los que le faltan X para cubrir los 14, incluida la presidenta, que creo que le faltan 2 ya para terminar su periodo, de los 14, los nombrados o los recién nombrados pues cobrarían esos otros periodos, que la otra de los puntos es lo que comentas, ¿no? En automático ya son nombrados sin evaluación por 14 años. Claro. Estos son 2 puntos, ¿no? Sí. Yo no entiendo ahí cuál economía y cuál beneficio al Poder Judicial. No la hay, y me parece muy pobre la argumentación jurídica que se incorpora como justificación para llevar a cabo esta reforma. Los puntos son: los magistrados que sean nombrados por primera vez durarán en el cargo 14 años. Sin evaluación. Ya sin evaluación. Directitos. Hagan bien nuestro trabajo. Segundo, se permite que hasta los 70 años se pueda desempeñar el cargo de magistrado. Actualmente es hasta 65 años con separación obligatoria. Ese aspecto me parece atendible porque las personas ahora tienen mayor lucidez, jovialidad, etcétera. Pero los jóvenes también. La expectativa de vida llega a 77 Los jóvenes también tienen la misma expectativa y les cooptan su derecho a acceder a la carrera judicial, dándole 5 años más de permanencia, que en su momento ya ocupó el cargo durante 14 años seguidos. Entonces, yo creo que para administrar justicia 14 años son más que suficientes, y los que vienen atrás impulsando la carrera judicial, que están realmente preparándose, que están realmente aspirando a un mejor estadio de vida, también tienen ese derecho. Por persona que argumenta la iniciativa, también los derechos humanos son atendibles a ellos, y no nada más por el hecho de ser ya mayores tengamos mayores derechos o mejores derechos que los jóvenes. Tengo ahí alguna reserva sobre el tema. Efectivamente, hoy los jóvenes se preparan más. Por supuesto. Ya no solo terminan la licenciatura, hay opciones de maestría, doctorado, postdoctorado, y amplían mucho sus conocimientos por encima de los que hace 30 o 40 años con la licenciatura era suficiente y ya no se adquirían mayores conocimientos. Pero vamos, por la expectativa de vida, por la lucidez, por las características que hoy tienen personas de más de 60, 65 años, pudiera ser atendible ese aspecto, lo demás no. Al llevar esta reforma a que los magistrados actuales tengan 20 años de duración en el cargo, afectan derechos no determinados o no
personalizados, pero sí generalizados de todos los abogados y abogadas que tienen el interés legítimo y el derecho de servir desde un cargo como este a toda la sociedad en general. Claro. Se han preparado para ello, han tenido pues oportunidad de experimentar en diversas ramas del derecho y de pronto se les trunca y esto va a afectar su desempeño para quienes ya están dentro del Poder Judicial. ¿Para qué me esfuerzo si ya no voy a llegar a más de ser secretario, actuario, juez? Ya no va a haber carrera judicial. Fíjate, a ti te tocó como diputado estar en la evaluación del conflicto económico tan grave que tiene el gobierno federal, los de los estados y los municipios, por la carga de trabajadores pensionados y jubilados, que en algún momento van a ser más que los que están en funciones. Y la proyección es que para el 2035 no haya la capacidad suficiente para poder sufragar todos estos gastos. Y no argumentamos o no alegamos en su momento en el Congreso que no fueran acreedores a ese beneficio, simplemente en dónde y quién habrá de ser la carga de esa erogación. ¿Cómo se va a cubrir? ¿Cómo se va a cubrir? Digo, tuve que hacer más de 280 votos particulares en contra de los decretos de pensiones para algunos, porque finalmente no era el ente al que se le quería cargar, la economía no estaba, como en este caso argumentan que es en beneficio del Poder Judicial, y no es por ahí. Y ve, el punto es que dicen que si se prorroga este plazo, se van a poder llevar a cabo los análisis e instrumentación para evitar un perjuicio económico. Y yo pregunto, ¿de qué sirve el Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, sino para el análisis administrativo y económico que permita la sustentabilidad de este poder con los recursos económicos que se le asigna anualmente? Que es otro de los puntos. Aquí pretenden en esta iniciativa que el Consejo de la Judicatura, al igual que el Consejo Federal, se convierte en un ente juzgador de las responsabilidades de los servidores, cuando de otra manera el concepto original, hasta donde me quedé, porque yo fui consejero de la Judicatura, representante del Poder Ejecutivo, es un ente administrador, es un ente preparador, formador, y hasta ahí llegaba la función, no tenía funciones jurisdiccionales. Entrar a una etapa en donde se invade, ahí sí yo siento, esfera de competencia del Pleno, que es quien en su momento tiene la oportunidad jurisdiccional de sancionar las faltas jurisdiccionales, valga la redundancia, de los juzgadores, pues ya lo estás convirtiendo en un ente todopoderoso al que en su momento le van a dar facultades un tanto cuanto peligrosas. Sí, sin embargo, retomo el punto. A ver. Teniendo 5 integrantes el Consejo de la Judicatura, que representan a magistrados, a jueces, al Ejecutivo, al Legislativo y al propio Pleno del Tribunal, ¿por qué no este ente se pone a hacer la labor de previsión, de obtención de los recursos para cubrir todas estas necesidades apoyado en el Congreso? ¿Por qué tienen que cederle gratuitamente a los magistrados 6 años para que a futuro se evalúe y se tome una decisión? Si el problema es actual, deben resolverlo en este momento, sí, claro. No postergarlo a 6 años cuando se agrave aún más. Y haciendo la erogación de todos modos, porque como lo citamos, bueno, finalmente se van a gastar 10 millones de pesos por magistrado durante los 6 años de permanencia. A mí me tocó presentar precisamente una iniciativa en la 52 legislatura, que fue precisamente el auditar el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, que es uno de los fondos que precisamente administra el Consejo de la Judicatura, que es un fondo importante, es un fondo en donde todas las fianzas, todas las pensiones, todos los ingresos que tiene el Poder Judicial extraordinarios al presupuesto son administrados en este fondo auxiliar, y que no era auditable, que inclusive Ricardo Rosas, que fue parte de la controversia, pues se despachaban con bonos anuales, primero préstamos disfrazados, que al final de cuentas eran a fondo perdido, no se cobraban, y de ahí administraban este fondo auxiliar que pudiera de alguna otra manera servir ya hoy auditable, como lo comentas, para sufragar ese tipo de situaciones. Sí, porque genera intereses que se quedan dentro del Poder Judicial, fianzas, pensiones que no se recuperan y que en algún momento engrosan el presupuesto que le corresponde al Poder Judicial. Por supuesto. Pero mira, los diputados en este momento están actuando por encargo y este caso es un ejemplo. Se le concede gratuitamente a los magistrados sin justificación alguna
una ampliación en el cargo por 6 años. Pero no es gratuito. Bueno, aparentemente porque se espera de ellos. Yo le llamaría pago respuesta. de facturas. Que en su momento se habrán de presentar, efectivamente, pero se aprobó lo del alumbrado público, un fideicomiso, lo de la basura y tantas cosas que van a repercutir En negativamente. las 52 todas esas las vetamos, todas Sí, esas claro. iniciativas. No Pero pasaron. ahora no. Ahora ya fueron en Y cadenita además. Solo hay un diputado, Escamilla, que Sí. ha venido El humanista. oponiéndose a las decisiones, y todos los demás partidos representados en el Congreso actúan como si quisieran cumplir el más mínimo capricho del gobernador. Llama o la de atención la premura, Rodrigo ¿no? Galloso. Presentado el 13 de diciembre, turnado el 13 de diciembre y aprobado el 13 de Bueno, diciembre. y ve el ejemplo del juicio político a Cuauhtémoc Igual. Blanco, lo presentan el 9 de diciembre y hoy ya está en el tribunal, cuando los plazos procesales te llevan por lo menos 4 meses dentro del Para Congreso del erradicarlo Estado. por lo menos. Y ya después de ahí llamar a juicio, ya después de ahí Desahogar pruebas. Ya. Bueno, Sergio Estrada nos costó 2 años y medio el poder llegar al punto final, Claro. y cuando la admisión nos costó por lo menos 6 meses. Bueno, depende de El sapo la pedrada. las motivaciones. Es correcto. Y bueno, finalmente también híjole, ya no encuentro qué calificativos ponerle. Es lamentable de veras que a quien dice representar popularmente a la ciudadanía, a los justiciables en este caso, lo haga de esta manera, pero es más lamentable que en esta iniciativa de reforma, que repito es retroactiva o pues contraproducente en relación a lo que se aprobó en la controversia 88-2008, hay magistrados que fueron beneficiados por esta controversia 2008. Hay un magistrado actual que en ese momento le tocó por parte del Poder Ejecutivo defender esta controversia porque era el consejero jurídico del gobierno. 4 magistrados más, inclusive la propia presidenta, que en ese entonces, cuando se da todo este galimatías de la controversia 2008 que pierden finalmente los magistrados, que se opusieron, que fueron alrededor de 6 nada más, inclusive argumenta la Corte una falta de legitimación de quien la promovió, porque pues nada más representaba a 8 magistrados y le decía, señor, esto está equivocando la línea, esta es la defensa personal de derechos y no la de una reforma constitucional, vaya usted a pelear sus derechos personales en otro lado y no aquí. Pero hoy finalmente, pues sí, en el vía amparo, pero finalmente a lo que me refiero es lamentable pues que dando la vuelta en la rueda, cuando estés ya arriba y cuando estás abajo peleas, ya que estás arriba te olvidas de lo que peleaste abajo en ambos sentidos. El Congreso representando a los justiciables y quienes en su momento administran justicia a los justiciables, se les olvide que todo esto ya fue juzgado, que es indebido lo que están pretendiendo hacer y que nadie se manifieste en ese sentido. Yo quisiera suponer que los integrantes del Poder Judicial, los magistrados, no tuvieron nada que ver con esta iniciativa, pero sí tendrían un beneficio una vez que se concluya el procedimiento de reforma constitucional a través de la aprobación que le corresponde ahora hacer a los ayuntamientos del estado de Morelos. Pero ellos pudieran no aceptar esta dádiva. Claro. Decir, mi periodo concluye en tal tiempo y yo me voy en ese momento. Desde luego, si lo que te están dando no te desagrada, no tendrías por qué rechazarlo. Claro. Si es una reforma que viene de otro órgano constitucional. Que habrá que ver si realmente viene de otro órgano. Fue promovida por un diputado del PRD, pero finalmente quienes en su momento pelearon en el 2008 esta iniciativa, o la iniciativa que se dio como reforma, pues hoy... La contraria, sí. Hoy la hacen, obviamente la hacen propia porque retoman en su momento lo que en aquel momento perdieron. Otro de los argumentos, y hablando de pérdidas y ganancias, era el hecho de que los amparos que se habían promovido por aquellos magistrados en la época pudieran resultar contraproducentes para esta reforma, porque habría que erogar las pensiones y jubilaciones, cuando la fórmula desde la reforma del 2008 establece que habría 2 opciones, el haber por retiro o la jubilación, siempre y cuando ésta comprendiera los emolumentos que se hubieran ingresado hasta el último cargo representado en el Poder Judicial, que en este caso es como juez. Hay una magistrada que promueve un amparo, hoy le resuelve un amparo y le dice, en efecto, es usted susceptible de su jubilación, pero le toca como juez, no como magistrado. Y eso es lo que indebidamente el diputado de la FIT dice, que causaría un perjuicio al resultado de los amparos cuando el amparo resuelve de acuerdo a la fórmula del 2008.
Mira, ahí hay una falta de comprensión de la reforma de parte del diputado. Se aprobó en el 2015 la reforma para que tuvieran la opción de irse pensionados con el cargo anterior, de acuerdo a la antigüedad que hubieran desempeñado el cargo, o con el haber por retiro con el cargo de magistrado. Y en esta iniciativa señala que hay una pensión definitiva del cargo de magistrado, lo cual no es correcto. No es correcto. Pues hay una confusión o perverso. Sí, desde mi perspectiva es demasiado pobre la argumentación jurídica, no encuentra justificación para que el prorrogar el plazo de duración en el cargo de los magistrados abone a la excelencia en la administración de justicia. Correcto. A partir de la autonomía y la independencia de los jueces. Y tan es así que la tabla que presenta supuestamente del momento que son designados por el tiempo de permanencia que deben tener, más lo que les resta, pues ahí Pitágoras le vuelve a fallar. O sea, las cuentas no le resultan en relación al supuesto ahorro y en relación a la permanencia, a la estadía y a la conclusión del cargo, pues yo no entendí la tablita, el 2 por 2 le resulta ser 9, no sé, no entendí. Sí, así que tenemos que hacer dos invitaciones, una a los cabildos de los 33 ayuntamientos del estado de Morelos, a que cuando les llegue la reforma aprobada por el Congreso del Estado, se opongan a ella. Está bien, ellos forman parte de un ente público que administra a los territorios municipales, pero los justiciables radican en su respectivo territorio y tienen derecho a que haya una mejora en la administración de justicia. Por lo tanto, la invitación es a que los cabildos no aprueben esta reforma constitucional. Y la segunda, a los propios magistrados integrantes del Poder Judicial del Estado de Morelos, que no reciban esto que parece una dádiva que pretende doblegar su voluntad en aras de beneficios futuros para quien la está proponiendo, sean diputados o sea el propio Poder Ejecutivo. Pero fíjate que es lamentable, a mí me tocó en la 52 legislatura ver cómo esta apatía, esta falta de cumplimiento de responsabilidad o ignorancia supina de lo que se representa un constituyente. Yo te puedo hablar así, a lo mejor a bote pronto, de que en un 70% de las iniciativas de reforma constitucional que fueron presentadas por la 52 legislatura, la mayoría fueron por afirmativa ficta. El municipio no participa, se daban por pues convalidadas las iniciativas presentadas porque transcurría el tiempo, el periodo en el que debían de manifestar su conformidad o inconformidad a través del voto de sus cabildos, como bien lo comentas, y desafortunadamente era la afirmativa ficta la que imperaba porque ningún municipio se ocupaba o preocupaba, salvo algo que realmente les, como dices tú, les perjudicara directamente en su administración. La gente no les preocupaba, ¿no? Gracias al tema de lo de la basura y todo ese tipo de iniciativas que tuvimos que consensuar con cada uno de los municipios, el decirles, oiga, esto va a suceder, esto va a pasar en su municipio, usted tiene que votar en contra, usted tiene que manifestarse, usted tiene que votar con su cabildo. Pues pasaba de noche la iniciativa afirmativa ficta. Sí, la Constitución establece el término de 30 días para que expresen su oposición o su aprobación. Y la afirmativa ficta es que si dentro de ese plazo no hay respuesta, se tiene como aprobado de manera tácita. Sí, es válida esa invitación, porque pues, es importantísimo que de alguna manera, bueno, pues participen activamente en esta situación, porque si no, pues va a ser muy lamentable que una iniciativa como esta pase por la afirmativa ficta. Y la otra yo sería también de la idea, aunque va a ser sumamente difícil, porque pues hoy los jueces, al contrario censo de todos estos beneficios que obtienen los magistrados, están siendo nominados en sus cargos por 3 o 6 meses por la actual presidencia. O sea, no hay todo esto que estructura una reforma de beneficio, de permanencia en el cargo, es letra muerta. Cuando a un juez le dices, pues tu nombramiento es por 3 meses o por 6 meses, dependiendo de cómo te portes, ¿eh? Si tú haces lo que tienes que hacer, pues veamos si te ratificamos o no en el cargo. Como una asociación de jueces, como alguien que represente en su momento a los secretarios o a los actuarios, pudiera promover un amparo, porque esto es dable también, que algún juez inconforme
en sus derechos violados y mediante un amparo diga, a ver, esta reforma transgrede mis derechos, como dice la iniciativa pro persona, de derecho humano, de ascendencia, de seguridad en el cargo, de todo lo que establece la Corte que debe de tener un nombramiento en un cargo de este sentido, pues es totalmente transformado. Claro, coincido. Y no va a haber quien lo haga porque van a decir, tienes 3 meses, tienes 6 meses y a lo mejor ni a eso llegas. Ya no te vuelvo a nombrar. Ya no te vuelvo a nombrar. Si me promueves un amparito, hace ruido, el beneficio es para nosotros magistrados, ustedes no cuentan. Sí, hay una injusticia, un desequilibrio. A los magistrados les garantizas un plazo 20 máximo. 20 años, imagínate. Y a los jueces, solo a los que ya fueron designados a través de exámenes de oposición hace años, es una permanencia indefinida en el cargo. Pero los que están ahora designados por el Consejo de la Judicatura de manera directa no tienen esa garantía de autonomía e independencia por la duración en el cargo y son susceptibles de recibir instrucciones para resolver los asuntos en determinado sentido. Por eso te decía que era riesgosísimo dejarle al Consejo de la Judicatura la facultad jurisdiccional de resolver en relación a las faltas administrativas, porque ahí sí, yo te nombro, yo te juzgo, yo te corro, punto, y no hay vuelta. Por eso la iniciativa que se dio en la anterior legislatura también en relación al nombramiento. Antes era dual la responsabilidad del Consejo de la Judicatura mandar una terna, el Congreso, ahora no, el Congreso es quien lanza la iniciativa a través del examen, que tampoco estoy muy de acuerdo, pero es mejor, porque es independiente, el Congreso es quien en su momento de previo examen designa a los magistrados, ¿no? Entonces es mucho riesgo poner todos los huevos en una canasta. Estoy totalmente de acuerdo contigo, es una reforma trascendente y debemos analizarla más a fondo y oponernos a ella porque no beneficia en nada a la administración de justicia y a la sociedad del Estado de Morelos. Pues un minutito para despedirnos, ya se nos acabó el tiempo. Bueno, pues muchas gracias por su atención, les deseo una feliz Navidad, un mejor año 2017 y esperamos seguir compartiendo con ustedes estas opiniones que a nosotros, como ven, nos entusiasman mucho. Es correcto. Pues bueno, igual me sumo y me adhiero a la felicitación del licenciado José Luis Urioste. Espero que pasen una feliz Navidad, una mejor Nochebuena. Estaremos transmitiendo ya bueno, todavía nos falta un programita, todavía antes de fin de año les estaremos dando lata por aquí con un último programa del año, pero por lo pronto pasen ustedes una excelente fiesta en compañía de todos sus seres queridos, disfrútenlo mucho, brinden a nuestra salud, que nosotros haremos lo propio hacia ustedes. Dijeran por ahí coloquialmente, echen sur a nuestra salud, igual lo haremos por parte de ustedes. Gracias a ustedes, gracias a Ocra, que pasen una excelente fiesta navideña. Hasta el próximo La Serie, que estén ustedes bien y gracias por su atención. Presentó Hasta la próxima.